Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor y los pastores Norberto y Araceli Alvarenga le invitan a uno de nuestros servicios. Miércoles 7:30 de la noche, oración. Viernes 7:30 de la noche, adoración y palabra de Dios. Sábados 7:30 de la noche, culto general. Domingos 10 de la mañana, escuela dominical. Y 5 de la tarde, culto evangelístico. Venga con toda su familia a Iglesia Cristiana Jehová es mi pastor. 7130 Cook Road, Houston, Texas 77072. Para más información llame al 832-640-5251. 832-640-5251. Los esperamos. Hay una unción aquí cayendo. Restaurando vidas con el amor de Jesucristo. Un programa con la visión de predicar el Evangelio y restaurar las vidas con el amor de Jesucristo. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 832-640-5251. Restaurando vidas con el amor de Jesucristo, llevando un mensaje sin fronteras. Y ahora, la palabra de Dios con el pastor Norberto Alvarenga. A que se ponga sobre sus pies, vamos a la Biblia, vamos al libro de Jueces, hermanos. Jueces capítulo 7. Vamos a predicar en una historia que usted conoce muy bien. Jueces capítulo 7. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo versículo 15 y 16. Pero vamos a también a leer los versículos 20 al 22. Cuando lo tenga puede contestar con un gloria a Dios o un amén, como usted sabe hacerlo. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué dice que hizo? Adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Oramos al Señor, le pedimos a Dios su dirección. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos la gloria y la honra, y te rogamos, Señor, que hables a nuestra mente y corazón. Danos un corazón y una mente receptivos a tu palabra, Espíritu Santo, y que sea la voz de tu presencia que se escuche en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, sensibiliza nuestro corazón para que tu palabra pueda quedar, Señor, sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Aleluya. Quiero predicar en el tema, en esta oportunidad, instrumentos de combate espiritual. ¿Lo puede decir conmigo? Instrumentos de combate espiritual.
El propósito al predicar este mensaje, hermanos, es que seamos como iglesia conscientes que desde el día que nosotros venimos a Cristo, nos alistamos o nos enlistamos en el ejército, hermanos, del Señor. La Biblia dice, hermanos, que nosotros somos su ejército, somos sus soldados, y desde el momento que recibimos a Cristo, nosotros nos volvimos enemigos acérrimos de Satanás. ¿Por qué? Porque nos pusimos del lado de aquel que nos salvó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? De manera que al predicar este sermón, el propósito es que nosotros entendamos que tenemos armas espirituales de las cuales nosotros podemos echar mano para emplear el combate contra las fuerzas del maligno. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en los versículos que hemos leído, hermanos, la escritura nos relata la batalla que a Gedeón le tocó librar en contra de los madianitas. Y hay algo que yo quiero que usted entienda, que quizás muchas veces hemos leído este relato y no sabemos la historia de memoria. Sin embargo, hay algo que quiero que usted entienda, es, hermanos, que los madianitas en esta oportunidad que le hacen guerra a Israel tenían una alianza. La alianza era con dos pueblos. Estaban los madianitas unidos a los amalecitas y a los también ismaelitas. Estaban tres pueblos reunidos haciéndole la guerra a, hermanos, Israel. 7 años dice la Biblia que tenían de estarlos oprimiendo, robándoles el fruto de la tierra, robándoles el ganado, empobreciéndolos, trayéndoles opresión. 3, hermanos, ejércitos que estaban allí. Y usted puede decir, pastor, pero ¿dónde está eso? Está aquí en la Biblia. No solamente eran los madianitas, hermanos, eran estos 3 grupos. Pero hay algo, hermanos amados, que la Biblia, hermanos, relata, y la Biblia nos enseña que su alianza era para oprimir y apoderarse de todos los cultivos de Israel. Pero además de tener una alianza, estos 3 pueblos o 3 naciones, los 3 eran familia, hijos del mismo padre, descendientes del mismo padre. Tanto Madián, tanto Ismael como los amalecitas eran familia, eran descendientes de la misma persona, del mismo padre. Pero hay algo que a mí me voló la cabeza y me llamó mucho la atención cuando comencé a estudiar este, hermano, relato. Y es que el asunto se pone interesante porque los judíos o israelitas, como nosotros los conocemos, también eran descendientes del mismo padre. Ese padre ya conmigo era Abraham, diga Abraham. Los ismaelitas, los, hermanos, también madianitas y los amalecitas, como los hebreos, judíos o israelitas, como usted le quiera llamar, eran familia, descendientes del mismo hombre llamado Abraham. Algunos me miran asustados, quizás no me creen. Y quiero que usted, hermano, lo vea rápidamente. Si usted quiere tomar notas, tome notas. Lo voy a decir rápido. Usted se recuerda que Abraham tuvo una mujer llamada Sara, su esposa. Abraham con Sara tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac, hermanos amados, fue padre de Jacob o de Israel, al hombre que Dios le cambió el nombre. Pero la Biblia también a mí me enseña en Génesis capítulo 36 versículo 12, no lo vamos a leer porque no quiero entretenerme mucho acá, que Isaac, hijo de Abraham, tuvo una esposa llamada, hermano, Rebeca. Con Rebeca tuvo 2 hijos. Era su hijo Jacob y era también su hijo Esaú. Y Esaú, hermano, es el padre de los amalecitas. Pero también la Biblia me enseña en Génesis capítulo 25 versículos 2 y 3 que Abraham tuvo una concubina llamada Setura, hermano, y esta mujer tuvo un hijo aparte de los otros que tuvo, y uno de ellos se llamaba Madián, descendiente de Abraham. El cuarto, la Biblia también me enseña que, hermano, Abraham tuvo a otra mujer, una concubina llamada, hermanos, Agar, y esta Agar fue madre de Ismael. Génesis capítulo 16 versículo 10 al 12 dice, hermanos, que Ismael fue hijo de Abraham, de manera que los amalecitas, los madianitas y, hermanos, también los amalecitas, descendientes de Esaú, eran familia de Israel.
¿Cuántos alaban al Señor? Estoy en la introducción. Yo sé que usted está poniendo atención. Por esta razón es que el ejército que tenía sometido a Israel era muy grande, numeroso. Los conocedores dicen, hermanos, que el pueblo, hermanos, rondaba por los 135,000 soldados. 135,000 hermanos que estaban ahí tendidos, hermanos, alrededor del campamento de Israel. 3 grupos nómadas errantes que estaban acostumbrados a robar, a estafar, estaban acostumbrados a poseer lo que no era de ellos, estaban acostumbrados, hermanos, a hacer guerra a aquellos hermanos que adoraban al Dios verdadero, y estaban confabulados todos en contra del pueblo de Dios. Jueces capítulo 7, versículo 12. Usted lo lee ahí y se da cuenta que dice la Biblia que eran los 3 que estaban unidos. Lo lee conmigo. 7, 12 hermanos de Jueces. Jueces capítulo 7, versículo 12. ¿Cómo dice? ¿Cuántos alaban al Señor? Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente, estos son, hermanos, los ismaelitas y los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Diga conmigo: 3 pueblos, 3 ejércitos. Entonces la causa de todo este conflicto era entre parientes, hermanos. Era principalmente, hermanos, por intereses personales. Parientes, hermanos, que, hermanos, estaban en pleito, en discordia. Había una razón. La razón se había generado en Génesis capítulo 25, versículos 5 y 6. Y va conmigo, le estoy dando este dato histórico para que usted entienda lo que aquí estaba sucediendo, para que veamos el panorama de la guerra, de lo que Gedeón le tocó librar. Génesis 25, versículo 5 y versículo 6. Dice la Biblia: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas Abraham dio dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Yo quise buscar este versículo en otra versión, y cuando dice que Abraham a los hijos de sus concubinas le dio dones, la versión de la Septuaginta dice que le dio dádivas, regalitos, y la otra versión, que es la Nácar Colunga, dice que le dio donaciones. En otras palabras, toda su riqueza se le dio a Isaac, y a sus demás hijos lo dejó con regalías. Aló, ¿verdad que está interesante esto? De ahí que los padres no tenemos que hacer excepción con los hijos, porque sin darnos cuenta estamos cometiendo el grave error de sembrar enojo, ira contra los hijos. Estamos generando envidia. ¿Por qué mi papá quiere más a fulano? ¿Por qué mi mamá quiere más a fulana? ¿Por qué es que yo soy el patito feo de la familia? Y nosotros generamos eso, pero no me quiero detener ahí. Esto solo es un dato el que le quería dar. Ahora Gedeón se enfrenta a los amalecitas, a los madianitas, y también se enfrenta a, hermanos, ismaelitas. Y escuche esto: dice que por 7 años los habían tenido oprimidos, atemorizados, empobrecidos, escondidos en los montes y en las cavernas. Israel estaba temeroso, y es ahí, en ese momento, donde el ángel de Jehová se le aparece, hermanos amados, a Gedeón. Ese ángel de Jehová no era otro ángel cualquiera. La Biblia en el Antiguo Testamento, cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a una cristofanía. Cristo Jesús aparecido en persona a Gedeón, y le dice: varón esforzado y valiente. Oiga, pero Gedeón estaba escondido. Gedeón no era esforzado ni valiente. Gedeón estaba atemorizado. Pero es que cuando Dios se te aparece, Él no te ve como tú te ves o como la gente te mira. Él te ve como lo que Él va a hacer en ti. Él te ve como lo que Él diseñó en tu vida desde el principio, como una persona en victoria, como una persona que Dios va a bendecir. Gedeón se encontraba sacudiendo un poquito de trigo que había logrado rescatar de la invasión del ejército enemigo. Y es curioso porque este ejército
siempre que había cultivo, subía a robarle todo a Israel. Les quitaban las vacas, las ovejas, les quitaban la comida, les quitaban el ganado, les quitaban el dinero, los tenían acabados. La Biblia relata la historia, y quiero ser breve en esto porque usted lo conoce bien esto, que el Señor llama a Gedeón y le dice: vas a librar a mi pueblo de la mano de los madianitas. La Biblia casi solo menciona a los madianitas porque ellos eran los que comandaban esta guerra, eran los principales. Hermanos, pero dice la Biblia que cuando llama a Dios a Gedeón, Gedeón quería tener seguridad de que Dios lo estaba llamando, e hizo ciertas pruebas para ver si Dios lo estaba llamando y si era verdad que él iba a liberar al pueblo de la opresión de sus enemigos. Y dice la Biblia que cuando Gedeón, hermanos, se dio cuenta que Jehová estaba con él y que Dios le había prometido liberar al pueblo y que así iba a ser, es ahí donde entra el versículo, hermanos, 15, porque el Señor le dice a Gedeón: acércate al campamento enemigo y te voy a dar a entender para que sepas y estés seguro que yo he entregado a Madián en tus manos. Y Gedeón se acercó al campamento y escuchó a dos enemigos hablar que decían: hey, yo tuve un sueño y miraba que venía una torta de pan enorme bajando la colina. Y el otro le dice: eso no es nada más que la mano de Jehová y de Gedeón, que Dios nos ha entregado en las manos de ese hombre. Cuando escuchó eso Gedeón, el versículo 15 dice que Gedeón, cuando oye el relato y la interpretación, oiga, porque hasta el mismo diablo interpreta lo que Dios está diciendo. Y ahí tenemos que poner atención nosotros, porque a veces Dios nos habla y como hijos de Dios no entendemos, y el diablo sí sabe lo que Dios ha dicho de nosotros. Dice que lo primero que hizo Gedeón fue adorar. Gedeón adoró y vuelto al campamento le dijo a todo Israel, hermanos, que se levantaran porque Jehová los había entregado a los madianitas en sus manos. Y Dios le había dado instrucciones. Las instrucciones de Dios eran estas: Gedeón, vas a hacer un llamado general al pueblo y vas a decirle a todo el pueblo que aquel que quiere ir a la guerra que se presente y se aliste en la batalla. Y dice que Gedeón hizo el llamado y se reunieron 32,000 hombres. Cuando ya estaban los 32,000 hombres allí, dice Gedeón: son pocos, pero vamos a enfrentar, vamos a ir a la guerra. Y el Señor le dice: Gedeón, vamos a hacer algo. Mucho pueblo tienes tú y yo conozco la soberbia y la prepotencia de Israel. Si yo les doy la batalla y les doy la victoria en manos de esos 35,000 que tú tienes reunidos, Israel va a decir que ellos son los que han ganado. Así es que no, haz un llamado de nuevo al pueblo y dile que todo aquel que tenga miedo y que se quiera volver a su casa, que se vaya, que se largue. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no usa gente temerosa que no sabe lo que está haciendo. Dios usa gente que sabe que es hasta morir, porque esto no es opcional. Desde que venimos a Cristo no hay retroceso. Nosotros no tenemos opción. Dice la Biblia que se fueron 22,000 hombres. Se fueron para la casa. Se fueron a descansar, porque se habían presentado a la guerra, pero no estaban seguros de lo que iban a hacer. Pero el Señor le dice a Gedeón: Gedeón, todavía mucho pueblo tienes. Te los voy a probar, llévalos a las aguas. Y ahí vas a hacer algo, vas a observar qué es lo que van a hacer todos los hombres. Y dice la Biblia que la instrucción era: aquel que se tire sobre su pecho o se acueste para lamer el agua como perro, lo vas a poner aparte. Y aquel que con su mano lleve el agua a la boca, lo vas a poner aparte. Y vas a llevar a los que lleven con su mano el agua a la boca. ¿Sabes por qué? Porque los que se tiren de panza o sobre su pecho al suelo, esa gente está distraída, esa gente no sabe qué está haciendo. A eso el enemigo le vuela la cabeza y no se van a dar cuenta. Necesito gente que esté preparada, gente que esté lista, gente que esté en la batalla, gente que aunque quiera descansar, pero que estén despiertos, como Nehemías. Con una mano sostenían la espada y con la otra construían. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice la Biblia que aquellos que se acostaron sobre su pecho fueron 9,700. Cuando nosotros hacemos un cálculo matemático y observamos la iglesia del Señor, nos damos cuenta que de 35,000
que estaban, hermanos, alistados en el campo para ir a la batalla, solo 300 estaban dispuestos a morirse por la causa. ¿Sabe por qué hay gente que de repente es cristiana y de repente ya no quiere nada con Dios? Porque no están dispuestos a morirse. Aló. Yo sé que me están viendo raro porque ese 7 ni nos conoce. Bendito sea Dios que no los conozco, porque sé que Dios les está hablando. Amén. Por eso es bueno no conocer a la gente. 300 hombres. Y Gedeón dice: Señor, ¿y con estos 300 qué voy a hacer? Le dice el Señor: yo te voy a dar la victoria. Y es allí donde Dios lo envía al campamento para que escuche lo que estaba sucediendo. Y dice la Biblia que la instrucción de Dios fue esta: vas a ir al campo de batalla, y a los 300 hombres me les vas a dar trompetas. Diga conmigo: trompetas. Diga conmigo: cántaros. Diga conmigo: antorchas, o teas, como dice ahí la Biblia. Oiga, pero esto es raro. Esto es extraño, porque el ejército, hermano, enemigo venía con lanzas, escudos, hermanos, con flechas, venía con carruajes, venía con armaduras, e Israel se presenta ante el enemigo con trompetas, cántaros y antorchas. Hermano, usted se imagina peleando con un guerrero, con un gran escudo y una gran espada de este calibre, y con una espada, hermano, él con una espada y usted con una trompeta. Eso no tiene lógica. Pero la Biblia dice que la instrucción fue: cuando estén en el campo de batalla a medianoche, van a rodear el campamento. Vas a separar a todo el ejército en 3 grupos y van a rodear el campamento. Y cuando yo te dé la orden, van a sonar las trompetas, van a gritar por la mano de Jehová y por la mano de Gedeón, y van a sonar las trompetas. Después de que suenen las trompetas, van a quebrar los cántaros, y dentro de los cántaros iba la antorcha encendida. Y dice la Biblia que cuando hicieron eso, los madianitas se espantaron. Y dice la Biblia que se comenzaron a matar entre ellos solos. Hermanos, se perturbó todo el pueblo enemigo y se mataron. Todos se mataron, hermano. Y los que quedaron vivos, Israel los persiguió y los mató. Bendito sea Dios. Si es para el Señor, désela con todo su corazón. Voy rápido porque el tiempo me está comiendo. Ahora, eso es, hermano, el relato histórico. Eso es, hermano, el trasfondo histórico en el que se da esta batalla. Y eso es lo que nosotros entendemos y sabemos de esta historia. Sin embargo, el relato de esta batalla no tendría ningún sentido si no tuviera un aspecto, hermano, espiritual que se puede aplicar a nuestra vida cristiana. Esta historia a mí de nada me serviría escucharla si yo no la puedo traer a este tiempo y saber qué es lo que Dios me está diciendo a mí a través de esta palabra. Y es que en el mero aspecto espiritual, Madián significa contienda, batalla, lucha y combate. Eso significa Madián. Es todo aquello que nos hace la guerra, toda aquella contienda que nosotros tenemos, toda aquella batalla que enfrentamos a diario. Y escuche, ¿por qué le quise hablar quién era Madián, quién era Amalek y quiénes eran los ismaelitas? Eran familia de Israel. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nuestras batallas las enfrentamos con gente que nos rodea. Por eso es que no te tiene que parecer raro que la gente que poco tiempo te conoce te trata bien, y los que te conocen de tiempo no te quieren ni ver. Ya no aplaudieron. Por eso te envidian, por eso te calumnian, por eso te ven mal, por eso hablan mal de ti, por eso no te quieren ver prosperar. ¿Por qué? Porque gente que te rodea, gente que vio tu principio y está viendo tu progreso. Porque hay gente que quiere que tú prosperes, pero no más que ellos. Hay gente que quiere verte progresar, pero no verte mejor que ellos. Yo sé que el Señor está hablando a su pueblo en esta tarde, esta noche. Y es por eso que al aplicar este mensaje, las instrucciones de Dios a Gedeón fueron: cuando te presentes al campo de batalla y rodees al enemigo, vas a sonar las trompetas, vas a quebrar los cántaros y vas a permitir que la antorcha que vaya dentro del cántaro saque su luz. Y así como a Gedeón se le ordenó
pelear con trompetas, con cántaros y con antorchas, también se nos ordena a nosotros como iglesia liberar las batallas espirituales de la misma manera. Dios te está diciendo hoy, para que tú venzas a tu enemigo que te está atacando y te está haciendo la vida imposible en tu trabajo, en tu casa, en el círculo de amigos, donde quiera que tú te encuentres, tienes que pelear con trompetas, con cántaros y con antorchas. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Escúchalo, voy a volver a repetir: las armas de nuestra milicia no son carnales. En otras palabras, cuando te ataquen, lo primero que debes de hacer es no defenderte, porque tú tienes armas espirituales, no son convencionales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuáles serían nuestras armas de guerra espiritual? En primer lugar, las trompetas. Diga conmigo: las trompetas. Las trompetas, hermanos, a nosotros, hermanos, no, para nosotros estas trompetas que Gedeón o el pueblo tocaron representan nuestra alabanza y nuestra adoración. Lo repito, las trompetas para nosotros representan nuestra alabanza y nuestra adoración. Es por eso que cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, no podemos perder el tiempo haciendo otra cosa más que adorar a nuestro Dios, porque la alabanza es un arma de guerra. No solo en oración se libra la guerra, también alabando y glorificando a Dios hay victoria en el nombre de Jesús. En el segundo libro de las crónicas, de las historias de las crónicas de los reyes de Israel, en el capítulo 20, versículo 18 hasta el 23, o todo el capítulo 20 del segundo libro de crónicas, no lo vamos a leer, o usted lo lee en su casa. Hermano, nos relata una historia muy parecida o similar a la que estamos estudiando, estamos predicando, a la historia de Gedeón. Dice la Biblia que el rey de Judá, el rey Josafat, hermanos, tenía un problema. Venía en contra de él, hermanos, 3 ejércitos también. Venían contra él los moabitas, los amonitas y los edomitas, que eran los del monte de Seir. Y dice la Biblia que cuando venían en contra de él, hermanos, Espíritu y mi alma se están llenando. Esperamos que haya sido de bendición a su vida espiritual. Si desea, puede escribirnos a la siguiente dirección: Iglesia Cristiana Jehová es mi Pastor, 7130 Cook Road, Houston, Texas 77072, Estados Unidos. Para oración, llámenos al 832-640-5251, 832-640-5251. Restaurando vidas con el amor de Jesucristo, llevando un mensaje sin fronteras. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Hasta la próxima.